Hoy vamos a ver un tema que se llama ruta más corta. Continuamos con programación entera, pero es como el último tema que vamos a ver que afecta en algo lo que va en el proyecto. O sea, digamos que con lo que vamos a ver hoy, aunque ruta más corta no entra en el proyecto, o sea, no es un tema que se vea directamente en el proyecto, sí vamos a ver que el uso de un alias, que ya lo habíamos visto cuando vimos eh, asignación, aquí lo vamos a entender muchísimo más cuando es necesario utilizar un alias en una formulación. Y para su proyecto van a necesitar definir alias. Entonces, pues es como el último tema para que ya puedan trabajarle al proyecto completamente. La otra semana, la primera clase va a ser una clase como de contarles a ustedes cómo es el desarrollo del proyecto, qué esperamos nosotros que entreguen ustedes en el proyecto, cómo es el artículo, cómo es la parte de la sustentación, como para que nos queden claras todas las reglas del proyecto. Y la clase del jueves va a ser una asesoría con cada grupo. Nosotros les vamos a mandar un correo diciéndoles cómo es esa asesoría. Entonces es muy importante que desde hoy empiecen a trabajarle a definir, por ejemplo, posibles variables de decisión del proyecto y una que otra restricción para que en esa asesoría ya ustedes tengan adelantado alguna parte del proyecto. Adicionalmente, la programación del curso cambió un poco. Mañana la vamos a subir a Moodle actualizada para que ustedes sepan que dentro de la programación del curso hay horas específicas destinadas para que le trabajen al proyecto. O sea, hay horas de clase en la que no vamos a tener una reunión de vernos todos y que yo les esté dando algún tema, sino que esa hora y media va a ser dedicada para que ustedes le trabajen al proyecto. Entonces es muy importante que consulten esa programación actualizada para que sepan cuáles son esas fechas en las que no nos vamos a ver. Como les dije, la vamos a subir mañana actualizada. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Vamos, como les dije, a ver, ruta más corta. Voy a compartir pantalla, porfa me confirman cuando ya estén viendo la presentación. ¿No cargo? No, No, profe. profe. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir a ver si la cosa cambia. Dar mi red un momento. Está bien. No, no quiere cargar. Voy a salirme de la llamada y voy a volver a ver si con eso logro que comparta. O creo que ya está cargando. No, profe. Bueno, ya vuelvo. Hola. Creo que sí. Sí, profe, ahora sí. Sí, ahora Ya. sí ya sé. Vale, quién sabe qué cosa loca estaría pasando. Bueno,
Bueno, creo que es que me dice que tengo como complicaciones de la red. Esperemos que todo fluya de manera apropiada. Bueno, entonces como les dije, el tema que vamos a ver hoy son problemas de ruta más corta. Repito, este no es un tema pues que se evalúa, pero no es un tema que entra dentro del proyecto, pero sí me interesa que les quede muy claro cuándo se hace necesario utilizar un alias en una formulación. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero unas pequeñas generalidades. Lo primero es que los problemas de ruta más corta son problemas que basan su formulación en problemas de redes. Entonces nuevamente vamos a estar hablando de nodos, de arcos. Recordemos que los nodos son puntos específicos en algún momento o espacio y que los arcos son las líneas que conectan a esos puntos. Tenemos que recordar nuevamente eso porque en eso se basan los problemas de ruta más corta. Por la naturaleza de los problemas de ruta más corta, la formulación se debería concentrar en los arcos. Entonces, cuando hablamos de que la formulación se debería concentrar en los arcos, lo que queremos decir es que cuando yo defina las variables de decisión, y quiero que eso lo tengan ahorita muy presente, y es que cuando definamos las variables de decisión van a estar asociadas con decisiones que se toman en los arcos, decisiones que se toman con los arcos. Entonces, de esa manera tenemos que formular nuestro modelo. Y recordar algo que vimos, pero que ahorita tenemos que tenerlo muy presente para poder definir nuestra variable de decisión, es que los arcos reciben el nombre de los nodos que conectan. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el nodo A y el nodo B, y tengo este arco, ¿qué nombre recibe ese arco de acuerdo a esto que estamos diciendo aquí? ¿Qué nombre recibiría este arco? A ver, Recibe el nombre de los nodos que conectan. Perdóname, no te escuché. AB. Exactamente. Este arco se llamaría el arco AB, porque está conectando al nodo A con el nodo B. Entonces, vamos a tener muy en cuenta ahorita que ya veamos las características de un problema de ruta más corta, estos dos renglones, y es que cuando esté pensando en mi variable de decisión, la variable de decisión va a estar relacionada a decisiones que se toman con los arcos, y los arcos reciben el nombre de los nodos que conectan. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tiene un problema de ruta más corta o cuál es el objetivo de un problema de ruta más corta? Entonces, el objetivo de un problema de ruta más corta es encontrar el camino más corto para ir de un nodo de inicio a un nodo de final. Entonces, lo primero es que en todos los problemas de ruta más corta, el objetivo va a ser minimizar algo. Y aquí ponemos entre comillas que lo que se busca es el camino más corto, porque ese corto pues puede ser en varios aspectos. Yo puedo querer minimizar costo, porque la información que conozco es el costo, o minimizar tiempo, porque lo que conozco es tiempo, o minimizar distancia. Entonces siempre en un problema de ruta más corta vamos a minimizar, y dependiendo de la información que tengamos, vamos a minimizar tiempo, distancia o costo. Es una red dirigida, entonces para poder solucionar el problema de ruta más corta, mi red tiene que ser dirigida. Alguien que por favor me recuerde qué es una red dirigida. Tal vez, pues como su nombre lo dice, tiene una dirección. Habíamos visto que los arcos podían ser orientados o no, ¿no? Exactamente. Nicolás, tú siempre me salvas la patria en este curso. Mil gracias. Y yo fui re odiosa contigo el lunes. Te pido perdón públicamente delante de todos tus estudiantes.
Muchas gracias por siempre salvar la patria cuando hago alguna pregunta, pero porfa, espero que todos los demás sigan participando, por favor. Exactamente, una red dirigida es cuando mis arcos tienen dirección. Entonces, los arcos me indican con una flecha la dirección en la cual yo me puedo mover. Entonces, para solucionar un problema de ruta más corta, mis arcos y por ende la red tienen que ser orientados, tienen que tener una dirección. También debe ser una red ponderada. Entonces recordemos que la red ponderada es que conozco un atributo asociado al arco, conozco una información con relación al arco. Como ya lo mencioné cuando les hablé aquí en la parte de minimizar, esa información que voy a conocer con relación al arco es el costo en el que yo incurro al usar un arco o el tiempo que me demoro al recorrer un arco o la distancia en la que incurro al recorrer un arco. Esas son como las tres ponderaciones que puedo tener yo del arco, lo que puedo conocer con relación al arco. Debo tener un único nodo de origen, o sea, en la información que a mí me dan, debo conocer cuál es el único nodo de origen, o sea, de dónde estoy partiendo, o sea, cuál es el nodo de inicio. Debo tener un único nodo de destino, entonces debo conocer a dónde quiero llegar finalmente. Y para que el problema se pueda solucionar por medio de un modelo de programación entera y que no sea trivial, no hay una conexión directa entre el origen y el destino, sino que para llegar al origen y al destino existen unos nodos intermedios que conectan el origen con el destino. Entonces, existen unos nodos intermedios que me permiten desde mi origen llegar finalmente al destino. Entonces, estas son las características de un problema de ruta más corta. Adicional a estas características, un problema de ruta más corta es un problema de programación, un problema binario. Entonces, mis decisiones van a ser del tipo 1 si hago algo para la ruta y 0 si no. O sea, ahorita vamos a establecer cuáles serían mis variables de decisión, pero desde el principio saber que nuestras variables de decisión son variables de decisión binaria. ¿Listo? Bueno, esa era la teoría que teníamos que conocer para entender cómo los conceptos de un problema de ruta más corta. Vamos ahora por medio de un ejercicio, como siempre lo hemos hecho a lo largo del semestre, a ver cómo se formula un problema de ruta más corta. Entonces, el ejercicio es un problema de una empresa que transporta postres y entonces dice lo siguiente. Una empresa de transporte terrestre ha sido contratada por una panadería para transportar postres en un camión pequeño, desde la bodega al punto de venta. Debido a que el transportador lleva un producto perecedero y que para asegurar la consistencia adecuada de los postres, estos deben ser entregados antes de cierto tiempo, el transportador ha decidido identificar las rutas que existen en un mapa y calcular sus distancias. Como se muestra en la siguiente tabla, el nodo de inicio es 1, la bodega, y el nodo final es 10, el punto de venta. Las distancias de las rutas entre los pueblos que tiene que recorrer el camión para llegar al punto de venta se presentan en la siguiente tabla en kilómetros. Entonces, por ejemplo, a mí me están diciendo que estoy en la bodega y que estando en la bodega existe una carretera o existe una conexión, una ruta para llegar al pueblo A que me implica recorrer 5 kilómetros, otra para llegar al pueblo 3 que me implica recorrer 4 kilómetros y otra para llegar al pueblo 4 que me implica recorrer 6 kilómetros. Y así con el resto de la red. Entonces, esa es la información que me están dando de mi punto de inicio, mi punto final, y las conexiones que existen entre mi punto de inicio y mi punto de final. ¿Qué nos piden o cómo son los pasos que uno sigue para solucionar un problema de ruta más corta? Entonces, lo primero que uno debería hacer es dibujar la red asociada al problema, porque cuando uno trata de hacer las restricciones sin tener la red, no entiende muy claramente cuáles son las restricciones de un problema de ruta más corta. Entonces, vamos a hacer hoy eso, vamos a dibujar primero la red para que luego podamos ver gráficamente cuáles son las restricciones que tiene un problema de ruta más corta.
Luego vamos a formular el modelo matemático para encontrar la ruta óptima para ir de la bodega al punto de venta. Entonces vamos a formular un modelo matemático que me permita saber cuál es la mejor ruta para ir de la bodega al punto de venta. Y por último, vamos a contestarnos la pregunta, y es que cuál es el camino que debe tomar y cuál es su distancia total. Para contestarnos la tercera pregunta vamos a hacer uso de GAMS. Entonces, pues ya está la formulación en GAMS y vamos a mirar qué respuesta nos da GAMS. El valor de mis variables será el camino a tomar y la distancia total será el valor de mi función objetivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar la red. Para poder graficar la red, lo primero que uno debería identificar es cuál es el nodo de inicio y cuál es el nodo de final en la red, para luego sí graficar los puntos intermedios. Entonces, ¿cuál es mi nodo de inicio en esta red? ¿De dónde estoy partiendo? Desde la bodega. Estoy partiendo desde la bodega, exactamente. Ese es mi punto de inicio. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi punto final? Al punto de venta. Al punto de venta, exactamente. Y mi punto de venta, recordemos que es el pueblo 10. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro nodo de origen y nuestro nodo de destino. Entonces, 3 minuticos para que grafiquen ustedes la red, cada uno de ustedes en una hojita, y ya miramos entre todos cómo quedaría esta red. Listo. Entonces, estando en el punto 1, o sea, en mi bodega, me puedo mover al punto 2 con una distancia de 5 kilómetros, al punto 3 al pueblo 3, perdón, con una distancia de 4 kilómetros, o al pueblo 4 con una distancia de 6 kilómetros. Estando en el pueblo 2, me puedo ir al pueblo 3 con una distancia de 3 y al pueblo 8 con una distancia de 5. Estando en el pueblo 3, solamente me puedo mover al pueblo 4 con una distancia de 4. En el pueblo 4 me puedo mover al pueblo 5 con una distancia de 7 y al 6 con una distancia de 5. Estando en el pueblo 5, solamente me puedo mover al 7 con una distancia de 3. Estando en el 6, me puedo mover al 7 con una distancia de 5 y al 8 con una distancia de 1. Estando en el 7, me puedo mover al 8 con una distancia de 6, al 9 con una distancia de 2 y al 10 con una distancia de 9. Estando en el 8, solamente me puedo mover al 10 con una distancia de 5 y al 9 con una distancia de 8. Esa sería la red. ¿Clara para todos la red? Sí, profe. Sí, profe. Vale, y lo que queremos nosotros es encontrar cómo ir de mi nodo de origen a mi nodo de destino. Recordemos que la formulación se concentra en los arcos, o sea que las decisiones que yo tengo que tomar en este problema están asociadas con los arcos. Entonces quiero
que alguien me diga si se le ocurre cuál puede ser la variable de decisión de este problema, sabiendo que las decisiones están relacionadas con los arcos y que mi variable es una variable de tipo binaria. O sea que mi variable solamente va a tomar valores de 1 o 0. Tal vez podría ser enumerar los posibles caminos, no sé. Digamos que, ¿cómo así enumerar los posibles caminos? Pues sí, O sea, digamos, armar un... del inicio al comienzo, ahí solo habrían 3 caminos iniciales. Y pues de ahí en adelante se iría pues abriendo más posibilidades de caminos, pero pues tal vez Ok, Profe, ¿no ok, sería como dime. determinar la ruta más corta entre el punto 1 o la bodega al pueblo 10? Pero ¿cuál es la variable? Em, Sí, el objetivo es ese. Queremos encontrar el camino más corto para ir desde el nodo 1 hasta el nodo 10. Daniel, y eso es lo que quiero encontrar. Nicolás hablaba que escoger los posibles caminos. Entonces vamos por partes, como para entender el problema. Si yo estoy parada en 1, ¿qué decisión tengo que tomar? Si se Si va voy al 3 3, o a 4. Si me voy al nodo 2 o si me voy al nodo 3 o si me voy al nodo 4. Que si mi decisión está asociada al arco, mi decisión va a ser si uso este arco que está aquí, o si uso este o si uso este. Esa va a ser mi decisión. Y una vez yo ya haya arrancado a alguno de los nodos, al 2, al 3 o al 4, ¿cuáles van a seguir siendo mis decisiones? pues si sigo del 2 al 3, del 2 al 5, o si voy del 3 al 4. Exactamente, o sea, mis decisiones realmente van a estar asociadas, voy a escribir aquí, mis decisiones están asociadas a si uso o no un arco. O sea, yo voy a tener que decidir, me voy a volver acá un momento, voy a tener que decidir si me voy usando este arco o este, ya cuando sepan dónde estoy, voy a mirar si voy a usar este arco o si voy a usar este arco o si voy a usar este arco. O sea, mis decisiones van a estar asociadas a si uso o no un arco. ¿Listo? 1 si uso el arco, 0 si no lo uso. Y luego tengo que ir tratando en mis restricciones de armar la ruta. Pregunta, ¿cuántas decisiones o variables de decisión tengo yo en un problema de ruta más corta? ¿De qué depende el número de decisiones? pues del número de arcos. Exactamente, el número de decisiones, Julián, ¿cierto? Sí, señora. El número de decisiones depende del número de arcos. Entonces, yo voy a tener tantas variables de decisión como arcos tenga yo en mi problema. Entonces, yo podría llamar mi variable, aunque no es de forma correcta, pero lo voy a escribir aquí, como xy, 1 si uso el arco y, 0 si no. No es que esta definición esté mal, esta definición es correcta, puede ser correcta, pero esta definición va en contra de algo. ¿De qué? Algo que vimos al principio de la clase. De cómo se nombran los arcos. Exactamente. Exacto. Esto no cumple la condición de cómo se nombran los arcos. ¿Cómo se nombran los arcos en mi problema? Pues por el origen y la llegada. Tienen que tener el nombre de los nodos que conectan. Entonces, ¿pero qué conjuntos? O sea, ¿qué conjunto puedo identificar yo aquí? Yo tengo un solo conjunto, ¿sí? Tengo un solo conjunto identificable que es mi conjunto de nodos.
Les voy a llamar acá, digamos, un conjunto I que va de 1 a 10, que son todos mis nodos. Pero entonces, ya sabemos que la variable no la podemos llamar de esta forma porque va en contra de cómo se nombran los arcos. ¿A alguien se le ocurre otra manera de nombrar la variable entonces? ¿Cómo se le ocurre nombrarla? Profe, no sé si de pronto se puede decir como 1, si uso el arco I, I más 1, y 0 si no. Bueno, digamos que no es posible y, o sea, digamos que eso que se te está ocurriendo a ti es válido, pero no es posible que yo tenga en una misma expresión un I y un I más 1. Adicionalmente, no siempre los arcos van de I a I más 1. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo el arco 5, 7. ¿Sí ven? Este arco. Y este arco no va de I a I más 1. Este arco va de I a I más 2. No siempre se cumple, que es el siguiente número. ¿Sí? Entonces, Pues ¿qué es lo sería que... del arco I, no sé, del arco que comienza en I en el nodo I y termina en el nodo J. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo necesito otro conjunto para poder definir mi variable de decisión. Como yo no puedo decir X y Y, porque pues esto no es válido, entonces lo que hago es crear otro conjunto. Pero ese conjunto, ¿a qué va a hacer referencia? A los mismos que. ¿Nodos? A los mismos nodos. Estoy hablando del mismo conjunto I, pero le estoy poniendo otro nombre. Entonces, para poder luego hacer mi formulación completamente algebraica, como yo tengo un solo conjunto identificable, que es mi conjunto I, no voy a nombrar otro conjunto J y decir que varía de 1 a 10, sino que voy a decir que voy a crear una copia de mi conjunto I. Voy a crear una copia de mi conjunto I para poder definir mi variable como X, Y, J. ¿Cómo digo que lo que voy a definir es una copia de mi conjunto I? Ya lo habíamos visto cuando vimos asignación, pero aquí nos va a quedar mucho más claro. Entonces, la manera de decirle es que yo escribo alias y digo I, que es mi conjunto original, coma J. I, coma J. Entonces, muy importante, lo que estoy haciendo es definir un conjunto que es exactamente igual a mi conjunto I, pero le estoy poniendo otro nombre y ese nombre es J. Así hay que definírselo en GAMS. Si ustedes lo quieren hacer a mano, pueden ponerlo así o definir J alias de I. De las dos maneras se puede definir. Y ahora sí, ¿cómo sería mi variable? Mi variable sería una variable X y J y sería 1 si el arco que conecta el nodo I con el nodo J se usa y 0 si no. Importante algo que quiero que tengan presente ahorita, que de pronto no van a entender porque se los estoy diciendo, pero cuando vayamos a hacer las restricciones les va a quedar más claro. Como yo definí mi variable como con dos conjuntos que son el conjunto I y el conjunto J, pero J es una copia de mi conjunto I, o sea, es el mismo conjunto pero con otro nombre. Si yo estoy hablando de X y J, también puedo hablar de XJY. O sea, yo puedo intercambiar los índices dependiendo lo que necesite yo en mi formulación. Entonces, intercambio los índices para poder de alguna manera de pronto hacer alguna restricción que no pueda hacer si no intercambio los índices. Cuando veamos las restricciones vamos a entender mucho más el uso de esto de poder intercambiar los índices. ¿Clara la definición de la variable de decisión? Entonces,
defino mi conjunto I, que va de 1 a 10, que son todos mis nodos, y defino un alias de I, que es J. Y tengo mi variable X y J, que es 1 si el arco del nodo I al nodo J pertenece a la ruta que tomará el camión, y 0 si no. O sea, si voy a usar el arco del nodo I al nodo J o no lo voy a usar. Listo. Nos vamos ahora a la función objetivo. Entonces, ya dijimos que siempre en un problema de ruta más corta vamos a minimizar. En este caso, ¿qué queremos minimizar? La información que yo conozco de mis arcos, ¿qué es? Distancias. La distancia que tengo que recorrer al usar el arco. Entonces, quiero minimizar distancia. Vamos a hacerlo de forma larga y luego lo vamos a hacer de forma algebraica para que nos quede completamente claro. Si yo quisiera calcular la distancia total y sé que eso es lo que quiero minimizar, ¿qué tendría que yo hacer? Entonces, ¿qué tengo que minimizar? La cantidad de nodos que yo tengo que usar. ¿La cantidad? No, como la suma de la distancia de los arcos que se usan. Ah, es. Exactamente. ¿Qué pasa? Yo sé que yo recorro 5 kilómetros si utilizo el arco 1, 2. Entonces, para cargar esa distancia y que yo sepa que solo la va a cargar cuando yo utilice ese arco, ¿cómo sería mi expresión matemática? O sea, ese 5 lo multiplico ¿por qué? Por el arco. Por mi variable asociada a ese arco. ¿Cuál es esa variable? ¿X qué? X1, 2. X1, 2, exactamente. ¿Qué pasa? Cuando yo solucione mi problema, si esto me da 1, pues va a contarme esa distancia. Si esta variable me da 0, pues no me la va a contar, que eso es lo que queremos que pase. Más, ¿qué más debería yo hacer? Pues coger cada una de las distancias de cada uno de mis arcos y multiplicarla por el uso o no de este arco. Entonces me quedaría 4x1, 3, más 6, x1, 4, etcétera, etcétera, hasta el último nodo, que mi último nodo es 8, x, 9, 10. Esa sería mi función objetivo, perdón, de forma larga. ¿Qué se les ocurre hacer para poder convertir esta función objetivo de manera algebraica? Pues ahí podríamos trabajar con la tabla de la distancia entre pueblos que teníamos, ¿no? Pero no sé cómo sería con el alias. Si sería igual la matriz o... El uso del alias, el alias es como si definiéramos un conjunto común y corriente. La única ventaja de definir como un alias es que yo puedo decir XY o XJI. O sea, puedo hacer intercambio de los índices en el uso de mi variable si lo requiero para hacer alguna restricción. Pero el significado de cómo armar una matriz o cómo hacer un vector es exactamente lo mismo. Entonces, Nicolás lo que nos estaba diciendo es que de alguna manera yo tengo que guardar estos datos que conozco, o sea, la información que tengo de cada uno de mis arcos la tengo que guardar en algún lado. Entonces lo guardo en un escalar, en un vector o en una matriz. En una matriz. En una matriz. Y esa matriz depende de qué índices. De J. De I y de J. Entonces voy a hacer una matriz que se llame distancia I, J y voy a poner mi matriz. Entonces, en mis filas tengo mis 10 nodos y en las columnas que tengo. Los mismos 10 nodos. Los mismos 10 nodos. Y entonces, la distancia de ir de 1 a 1, pues no es, esa distancia no existe. De 1 a 2 es 5, de 1 a 3 es 4, de 1 a 4 es 6, de 2 a 3
es 3 y así lleno toda mi tabla. ¿Listo? Profe, ¿esa no ¿Cómo era me la queda? matriz que estaba al comienzo? Es esta misma matriz. Exactamente esta misma matriz. Es exactamente esta misma. Ah, bueno. Es exactamente la misma. Listo. ¿Cómo me quedaría entonces mi función objetiva mi función objetivo de manera algebraica? Sería minimizar z igual a ¿qué? No sé si ahí podríamos usar lo que vimos la clase pasada de, digamos, en los casos que son ceros, para decir que en distancia IJ de IJ diferente de 0. Sí, Lo que tú quieres es limitar la sumatoria. Creo que caíste en cuenta de algo muy importante y es que yo estoy haciendo acá sumatoria, o sea, en mi expresión matemática hago sumatoria en I y sumatoria en J, pero no en todos I ni en todos los J, sino en las combinaciones de IJ que son arcos, o sea, en las combinaciones de IJ que existen. Entonces, lo que queremos es limitar una sumatoria. Entonces, le vamos a decir que me haga sumatoria en I y sumatoria en J, pero ¿qué hago? Limitar esa sumatoria. Que no me sume todo, o sea, que no me coja I igual a 1, J igual a 1, luego I igual a 1, J igual a 2, sino que me coja las combinaciones que en esta tabla sean mayores que 0. ¿Cómo le digo eso? ¿Cómo limito una sumatoria? es que no recuerdo, la clase pasada lo vimos, ¿no? O sea, no me acuerdo si era distancia IJ que pertenece, o no, a los que pertenecen a distancia IJ mayor a 0, algo así, ¿no? Exactamente. O sea, en la sumatoria se pone una condición. Voy a recordárselos. La condición que se pone es que yo pongo que pertenezca, o sea, le pongo el símbolo de pertenece, a distancia I, J mayores que 0. Miren que la clase pasada decíamos que daba lo mismo poner mayor que 0 o igual a 1, porque nuestra matriz era de unos o ceros. Pero ahora como yo tengo en mi matriz valores diferentes, pues debo poner mayor que 0 para que me tenga en cuenta todas las condiciones que son mayores que 0. ¿Listo? Ya le puse una condición a la sumatoria. O sea, le estoy diciendo, usted me va a sumar los I's y los J's, pero solo los I's y los J's que en esta matriz sean mayores que 0. Ahora tengo que decirle qué quiero que me sume. ¿Qué quiero que me sume? Profe, ¿y esa condición se pone solamente en una sumatoria? Claro, ¿o se puede poner en cualquiera? Se pone en una sola, pero se puede poner en cualquiera. Yo la puse en J, pero lo hubiéramos podido poner en I. Se pone en cualquier sumatoria que dependa de los índices sobre los cuales se está haciendo la condición. Entonces, como mi condición depende de I y de J, le puedo poner la condición a I o la condición a J. No es necesario ponérsela a las dos. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que quiero sumar? X y J. Distancia IJ por Distancia X y IJ, porque igual yo necesito que él me multiplique por I, o sea, por esta distancia, o sea, que cuando coja el arco 1, 2 me lo multiplique por 5, que cuando coja el arco 1, 3 me lo multiplique por 4. Entonces, distancia I, J X y J. por mi variable X, Y, J. Esa sería mi función objetiva. Entonces, aquí le vamos a... Dime. Pues antes, como era 1, no era necesario multiplicar, digamos en este caso, el distancia J, ¿sí? Exactamente, aquí sí lo tengo que multiplicar porque, o sea, ¿para qué? O sea, miren la diferencia. Yo le estoy poniendo la condición a la sumatoria, o sea, le estoy poniendo una condición aquí a la sumatoria para que él no me vaya a tener en cuenta los valores que son 0, para que ignore esos valores. Pero multiplico por la distancia para que me cuente los kilómetros que recorro cuando esta variable tome el valor de 1.
Entonces, sí, antes no lo multiplicábamos acá por lo que eran matrices de 1, 0, pero ahora sí necesitamos multiplicarlo. ¿Alguna pregunta de la función objetivo? Bueno, aquí está de forma pues, organizada. Está la matriz de distancia de I, J. Aquí le puse la condición a la sumatoria en I para que vean que se puede hacer tanto en I como en J, o sea, es equivalente de mi variable X y J por la distancia I, J. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con las restricciones. Entonces, las restricciones de un problema de ruta más corta es que para que yo logre encontrarle la solución a mi problema, debo ir por pasos, debo ir por partes. Entonces, lo primero es que yo parto de mi origen y debo garantizar, o sea, para que mi problema empiece a armar la ruta, debo garantizar que salgo del origen y que salgo una única vez. Entonces, para no pintar toda la red, puse aquí en la parte de esta restricción de debo salir del origen, lo que nos interesa para poder hacer esa restricción. ¿Qué es lo que pasa en este problema? Estoy parada en el origen y necesito garantizar que salgo del origen y que salgo una única vez. Entonces, nuevamente vamos a hacer la restricción primero de forma larga y luego la hacemos algebraica para que todos la entendamos. ¿Cómo garantizo que salgo del origen y que salgo una única vez? ¿Cómo puedo salir del origen? X12 X12 más X13 más sí, X14 sí, igual a 1. igual a 1. Exactamente. Así garantizo que yo salgo del origen. Estoy diciendo, yo puedo salir o usando el arco 1 o usando el arco, el arco 1-2, el arco 1-3 o el arco 1-4. La suma de esos tres debe ser igual. ¿Ok? ¿Por qué sumo acá el arco 1-2, el arco 1-3 y el arco 1-4? Porque son los arcos que existen saliendo de mi origen. ¿Cómo se les ocurre hacer esta restricción de forma algebraica? Podría ser como sumatoria en J que pertenezca a 1, J mayor a 0. Recuerda que tu variable se llama, que tu matriz se llama distancia. Eso, distancia. Le pertenece a distancia. 1, J mayor a 0. Sí. ¿Y qué sumo? X 1J. Exactamente. Esa es la manera de decirlo de forma algebraica, esta restricción. Yo que estoy, miren que en mi restricción de forma larga, y permanece fijo con un valor de 1. Lo que está sumándose es J, pero estoy sumando los J que en mi matriz de distancia y J, me voy a volver un momento a la matriz, que en esta fila sean mayores que 1, porque está cogiendo cuando el origen es mi punto de origen, o sea, 1, y estoy sumando todos los J que salen de mi origen, o sea, que son destino desde mi origen. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso, aquí le estoy diciendo que me sume los J que en mi matriz de distancia hay 1J, o sea, dejo fijo mi origen como 1, 1J sea mayor que 0. ¿Claro? Entonces aquí está nuevamente la restricción. Mi sumatoria en J a distancia 1J mayor que 0 de X1J igual a 1. ¿Les quedó claro la restricción? Si les quedó claro, quiero que hagan la siguiente restricción. Y es que debo llegar al punto de destino.
O sea, yo debo garantizar que llego al punto de destino. Entonces, háganla de forma larga y luego la hacen de forma algebraica. 2 minutos para que la piensen y ya la miramos entre todos. Profe, una pregunta. Señor, Lo que pasa es que en la matriz que tenemos de distancia está nombrada como IJ y serían mis filas, ¿verdad? y serían tus filas, sí. Se mantiene lo que hemos dicho, que siempre lo que esté en mi primera posición son las filas y lo que está en la segunda posición son las columnas. Eso se mantiene. Es que cuando hicimos la restricción anterior colocamos 1J, o sea, estaríamos recorriendo, era una columna, creo, me parece. No estarías recorriendo la fila porque voy a pararme en la matriz, estás diciendo que I vale 1, o sea, estás cogiendo este I igual a 1 y todos los J. Las columnas son las J. Entonces estás recorriendo esto. Sí, sí, profe. Sí. Perdón. Sí, ya. Listo. Profe, una pregunta. Señor. Digamos que, pues ahí, ok, uno como que sí garantiza que de 9 a 10 se llegue, o de 7 a 10, o de 8 a 10. Pero igual eso no garantiza, o pues no sé, pregunto yo, no garantiza que se llegue a 10 porque podría pasar de que nunca llegué ni a 9, ni a 7, ni a 8. O Exactamente. Nos obviamente hace falta una restricción. O sea, te diste cuenta de algo importante y es, yo estoy garantizando que salgo del origen, estoy garantizando que llego al destino, pero no estoy garantizando qué pasa en mis nodos intermedios. Nos hace falta esa restricción. Ahorita la hacemos. Ah, ok, vale, profe. Listo. ¿Cómo me quedaría esa restricción de forma larga? Pues sería X9, 10 más X7, 10 más X8, 10 igual a 1. Exactamente. Estoy cogiendo los arcos para los cuales mi destino es 10 y digo que eso tiene que ser igual a 1. ¿Cómo me quedaría de forma algebraica esa restricción? La sumatoria de J que pertenece a distancia de I, 10 de X y 10 Pero igual a 1. para un minuto, ¿por qué X, la sumatoria en Serían J? I. Ah, perdón, sí, sí. De I, sí, tienes razón. La sumatoria en I que pertenece a distancia I, 10 mayor que 0. ¿Y aquí qué iría? X y 10. Igual a 1. Exactamente. Esa sería mi restricción. ¿Ok? ¿Claro para todos? Aquí está, de forma más bonita. Entonces digo que la sumatoria en I para los de distancia I10 mayor que 0 de X I10 igual a 1. Listo. Pero ahorita Nicolás nos hizo una reflexión que es interesante y es que hasta el momento lo que nosotros hemos garantizado es que salgo del origen. O sea, estoy garantizando que si estoy aquí, o me voy usando este arco, o me voy usando este arco, me voy usando este arco. Si, o sea, me garantiza, voy a poner un ejemplo, digamos que nos dio que la solución es esta, que me voy usando el arco 1, 2. Y tengo otra restricción que me está garantizando que llego al destino. O sea, me está diciendo, por ejemplo, que llego con este arco, porque me está diciendo que llego una sola vez. Pero no me está garantizando que se arme una ruta.
Y pues si no se arma la ruta, realmente yo nunca voy a llegar a 10. Necesito que se arme una ruta para que realmente yo llegue a 10. ¿Cómo garantizo eso? Se garantiza haciendo restricciones en los nodos intermedios. ¿Qué tiene que pasar en los nodos intermedios? ¿Qué puede pasar con un nodo intermedio? Digamos, ¿qué pasó con este nodo? Yo llegué a ese nodo. Si llegué a ese nodo, ¿qué tengo que garantizar? Para que se vaya armando Que una ruta. salga. Que salí. Entonces, si yo llegué al nodo 2, debo garantizar que salí del nodo 2. Pero yo no sé si voy a llegar a ese nodo. Tengo, por ejemplo, este otro caso, y es que yo no llegué al nodo 3. Si no llegué al nodo 3, ¿qué tengo que garantizar con el nodo 3? Si no llegué, ¿qué debo garantizar? No salir. Que no vuelva. Que no vuelva al nodo salí. Que si no llegué, no salí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mis nodos intermedios? Con mis nodos intermedios, lo que hay es como una restricción de balance. Yo tengo que garantizar que si llegué a un nodo intermedio, salgo de ese nodo, y si no llegué, no salgo. Eso es una restricción de balance, como quien dice, lo que llega es igual a lo que sale en cada nodo intermedio. Solo en los nodos intermedios. Eso ocurre solamente en los nodos intermedios. Por eso primero hicimos una restricción para el origen, luego otra para el destino, y ahora vamos a hacer la restricción de los nodos intermedios. Entonces, ¿cómo Profe, una garantizo, pregunta. señor? Pues no también no se tendría que garantizar que no se generen bucles. Como tú garantizas que lo que llegue, tú ya garantizaste que sales una sola vez del origen, ¿sí? Entonces, como sales una sola vez, a los nodos que están seguidos al origen, solo vas a llegar una vez. Entonces, como llegas una vez, sales una vez. O sea, como llega un 1, sale un 1. Entonces, no es necesario garantizar que se armen bucles, porque tú ya garantizaste que del nodo inicial vas a salir una sola vez. Entonces, si se arman bucles, es que saliste y llegaste una vez, o sea, llegaste más veces a un mismo nodo. ¿Sí? Ah, listo. Sí, sí, sí. Y como estoy minimizando el no armar bucles tampoco, porque pues lo que quiere es recorrer la menor distancia posible. Listo. ¿Cómo garantizo que si llegue al nodo, que lo que llegue al nodo 2 es igual a lo que sale del nodo 2? ¿Cómo puedo llegar al nodo 2? Sería Sería X2. X1, 2. Exactamente. Yo llego al nodo 2 con X1, 2. Es la única manera, o sea, es el único arco que tiene como destino el nodo 2. Ahora, ¿cómo salgo del nodo 2? Igual ¿Por ¿Sí? 2,5 o a 2,3? X25 más X23, creo, X23 más X25. Exactamente. Salgo con los arcos para los cuales el nodo 2 es un origen. Entonces, aquí sumo los arcos para los cuales el nodo 2 es un destino, y aquí los arcos para los cuales el nodo 2 es un origen. Vamos a hacer esa restricción para el nodo 3 y el nodo 4 para ir mirando como el comportamiento y luego sí hacerla de forma algebraica. ¿Cómo me quedaría para el nodo 3? ¿Cómo puedo llegar al nodo 3? X13 X1, 3. igual a X3. ¿Solo puedes llegar desde el nodo 1 usando el arco 1, 3? Perdón, de más X23. Exactamente, Jessica. También puedo llegar usando el arco 2, 3. X1, 3 más X2, 3, ¿y eso es igual a qué? Igual a X34. Solo puede salir Exactamente. una vez. Exactamente. Listo. Para el nodo 4, ¿cómo me quedaría? X3, 4. X1, 4.
X1, 4 y X3, 4. Uno me dijo X1, 4 y otro me dijo X3, 4, pero los dos son arcos cuyo destino es el nodo 4. O sea, X1, 4 y X3, 4. Listo. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? Bueno, a X4, 5 más X4, 6. Exactamente, exactamente. Listo, y esa restricción la sigo haciendo para todos los nodos intermedios. Entonces, ¿para cuál sería el último nodo que tendría que hacer esa restricción? ¿Para X7? ¿X7? No, 7 para el nodo 7. ¿Nodo 7? No. Para el nodo Si 10 voy en sería... ¿Cuál es el último nodo intermedio? 9. El nodo 9, 9. exactamente. Ese es el último nodo intermedio. Y para el nodo 9 la restricción me quedaría X7, 9 es igual a X9, 10. Listo. Vamos a tratar de hacer esta restricción de forma algebraica, pero primero vamos a entender esta expresión. Miren que lo primero es que yo digo que hago esa restricción. Voy a analizarla paso a paso. Miren que me dice que primero la hago para el nodo 2, luego para el nodo 3, luego para el nodo 4, luego para el nodo tal, hasta el nodo 9. O sea que esa restricción la estoy haciendo para todo, ¿qué? ¿No sería como para todo J? Para todo J mayor que 1 y menor que 10. Y menor que Puede 10. ser para todo J o para todo I, porque realmente yo tengo un conjunto I y un conjunto J. Ahorita miramos si ponemos para todo I o para todo J. Ahora miramos. Pero lo estoy haciendo para todo nodo que sea un nodo intermedio. Entonces tengo que ponerle una condicional para todo. Pero ahora viene como la complicación de los problemas de ruta más corta, y es que miren que yo estoy haciendo la restricción para el nodo 2. Cuando la estoy haciendo para el nodo 2, al lado derecho de la restricción, el nodo 2, ¿qué es? ¿Un origen o un destino? Un destino. Es un destino. Miren que aparece en la segunda posición. Y al lado derecho de la restricción, ¿es un origen o un destino? Un origen. Es un origen, aparece en la primera posición. Y miren que eso me pasa en todas las expresiones. En el nodo 3, cuando estoy haciendo la restricción para el nodo 3, al lado izquierdo de la restricción, el nodo 3 es un... ¿Es un qué? Un destino. Es un destino. Y el nodo 3, al lado derecho de la restricción, es un origen. Y acá me pasa también lo mismo. El nodo 4 en el lado izquierdo es un destino y en el lado derecho es un origen. Y en el último nodo me pasa lo mismo. En el lado izquierdo es un destino y en el lado derecho es un origen. Entonces, pues ahí toca mirar cómo hacemos la restricción. Otra pregunta antes de buscarla cómo hacer de forma algebraica. Cuando en el lado derecho de la restricción, perdón, en el lado izquierdo de la restricción, aquí porque digamos es 1, 2, acá sumo 1, 3 y 2, 3, ¿qué estoy sumando en el lado derecho de la restricción? Los arcos que, ¿qué? O sea, por ejemplo, en el nodo 3, porque estoy sumando 1, 3 y 2, 3, porque son los arcos que, ¿qué? Que llegan al nodo 3. Que llegan al nodo 3, exactamente. Estoy sumando los arcos que llegan al nodo 3. Y al lado derecho de la restricción, ¿qué estoy sumando? Digamos que aquí solo está X3, 4, pero en otras expresiones estoy sumando. Estoy sumando los arcos que, ¿qué? Que salen de 3. Que salen del nodo 3. Entonces, al lado izquierdo de la restricción, sumo los arcos que llegan al nodo sobre el cual estoy haciendo la restricción y al lado derecho los nodos que salen del nodo para el cual estoy haciendo la restricción. Entonces,
como tengo esta expresión, aquí obligatoriamente para hacerlo de forma algebraica, tenemos que utilizar el hecho de que que yo puedo tener x y j, pero que también puedo llamar mi variable xji para poder hacer mi expresión matemática de forma correcta. ¿Listo? Entonces, ¿qué quieren poner acá en el para todo? ¿Quieren poner para todo i o para todo j? Para todo J. Bueno, entonces vamos a poner para todo j. Para todo j, pero recuerden que no es para todo j porque solamente es para los j que son intermedios. Entonces tengo que ponerle una condición a mi para todo. Digo que sean los menores que 10 y los mayores que 1, para que no me haga la restricción ni para el nodo 1 ni para el nodo 10. Listo, lo dijimos para todo j y es válido. ¿Cómo escribo ahora esta parte izquierda de mi restricción? No sería como la sumatoria de J que pertenece a... Perdóname, no puedo tener para todo j y sumatoria en j. Eso matemáticamente no es correcto. Sería la sumatoria en i que pertenece a distancia ij mayor que 0 de x y j, sí. Listo, quedó la parte derecha de la parte izquierda de la restricción. Y miren que como yo digo aquí que estoy haciendo la restricción para j y esto es j, por eso pues aquí j la tengo fija y es la que va a permanecer fija. ¿Cómo hago ahora el lado derecho de esa restricción? Sería como igual a sumatoria en I que pertenece a distancia IJ mayor a 0 de XJI. Voy a dejar por ahora esto en blanco, mayor que 0. De x, JI. JI, o sea, intercambio los índices, porque miren que yo dije que la restricción era para todo J, y cuando J vale 2, yo estoy teniendo a J como un origen. Cuando J vale 3, estoy teniendo a J como un origen. Cuando J vale 4, estoy teniendo a J como un origen a este lado de la restricción. ¿Claro? ¿Sí? Y lo que pongo es que sí es importante, que yo no puedo, si mi variable la llamé JI, acá en distancia también tengo que intercambiar los índices. O sea, los índices que tenga mi matriz, perdón, mi variable, tienen que coincidir con los índices que tenga mi matriz de cubrimiento en la sumatoria. Entonces aquí no puedo llamarlo distancia IJ, sino que lo tengo que llamar distancia J. JI. ¿Listo? ¿Claro? ¿Qué hubiera pasado? Yo les dije que si querían hacerlo para todo I o para todo J. Si lo hubiéramos llamado para todo I, ¿cuál sería la diferencia en mi expresión matemática? Que ahora la sumatoria iría en J. Exactamente, como miren que yo puedo intercambiar, lo que yo no puedo poner es sumatoria en J, perdón, no puedo poner para todo J sumatoria en J, pero si yo digo que mi restricción es para todo I, pues puedo intercambiar y aquí poner sumatoria en J, sin ningún problema. ¿Claro? Miren que como yo la hice con sumatoria, la hice para todo I y lo hice con sumatoria en I. Yo la hice de esa manera. ¿Señor? Que la hiciste para todo y sumatoria en J. Ah, perdón, dije lo contrario, ¿cierto? Sí, profe. Vale, Oscar, gracias. Sí, lo hice para todo I y puse sumatoria en J, pero la expresión matemática es la misma. Claro, el uso del alias y el intercambio para poder hacer estas restricciones. Sí, profe. Profe, ¿Listo? ¿puedes colocar, te puedes devolver un momento para ver lo que tú escribiste? Es que
No lo terminé de copiar. Ya. ¿Me avisas cuando ya? ¿Listo? Sí, profe. Vale. Bueno, vamos ahora a mirar este problema en GAMS para que recordemos, ya lo habíamos visto cuando vimos asignación, cómo meter, y cuando vimos recubrimiento de conjuntos también, cómo meter una matriz de cubrimiento, pero pues vamos a seguirlo reforzando para que recuerden cómo se meten matrices de cubrimiento en GAMS. Entonces, aquí me avisan cuando ya estén viendo el GAMS, por favor. Ahí ya, profe. Gracias. Ay. Entonces, defino mis conjuntos. Entonces, tengo mi conjunto I, que son los nodos. Y esta es la manera en la que le defino a GAMS un alias. Entonces, pongo alias I, J. Esa es la manera que se define un alias. Tengo mi matriz de distancias I, J. Tengo definida. Tengo mi variable X y J, que es 1 si el arco del nodo y al nodo J pertenece a la ruta y 0 si no. Y mi variable de la función objetivo. Y pues decirle que mi variable es, debo decirle a GAMS que mi variable es binaria, entonces se lo digo con binaria. Y tengo mis ecuaciones, tengo cada uno de los nombres que le puse a las restricciones. Acá es entre paréntesis se llama I, por lo que es para todo I. Y la manera, recordemos la manera en la que le digo a GAMS que voy a usar una matriz de cubrimiento y voy a limitar una sumatoria. Entonces, acá le estoy diciendo para todo I, que voy a hacer sumatoria en I, sumatoria en J, y para decirle que esa sumatoria va a estar condicionada por una matriz de cubrimiento, le digo símbolo pesos, distancia I, J mayor que 0 entre paréntesis, y luego si pongo lo que voy a sumar, que lo que voy a sumar es distancia I, J por X y J. ¿Listo? ¿Qué más tiene de raro esto? Y es que también podemos tener que limitar un para todo. Si es con una matriz de cubrimiento, pues simplemente lo hago aquí, pero acá no era con una matriz de cubrimiento, sino que yo estoy limitando los índices de un para todo. O sea, le estoy diciendo hágalo para todo I, pero que me cumpla la siguiente condición. Entonces, le pongo los ORD, ahí sí tengo que ponerle la instrucción ORD para que él mire la ordinalidad del conjunto I, y entonces él va a coger los I's que sean mayores que 1 y los I's que sean menores que 10. Entonces le pongo la condición mayores que 1 and la condición de los I's menores que 10. Y el resto pues sí es exactamente igual. Miren que aquí hicimos el intercambio de índices, XJI y X. Aquí hicimos el intercambio de índices con XJI y también la distancia JI. Eso lo podemos hacer dado que definimos nuestros conjuntos como alias. Si no los definimos como alias, eso no lo vamos a poder hacer. ¿Listo? Bueno, entonces ya lo único que nos queda es correr el modelo para analizar la solución. Entonces ya lo estoy corriendo. Entonces me voy a mirar si encontró una solución. Entonces lo primero que tengo que mirar es si me dio optimal. Y efectivamente en el model status encontramos que da optimal. ¿Cuál es la menor distancia que puedo recorrer para ir desde mi bodega hasta mi punto de venta? ¿17 kilómetros? 17 kilómetros es la menor distancia. ¿Y cuál debe ser el recorrido que debo hacer? Entonces me voy al display x.l que me muestra
cuál es el valor que toman mis variables y puedo analizar cuál es el recorrido que hace el camión. Entonces, ¿cuál es el recorrido que hace el camión? ¿De la bodega a dónde se va? De la bodega al pueblo 4, del pueblo 4 al pueblo 6, del pueblo 6 al pueblo 8 y del pueblo 8 al pueblo 10. Exactamente, Daniel. Esa es la solución. Entonces, del pueblo 1 se va al 4, del 4 al 6, del 6 al 8 y del 8 finalmente al nodo 10. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Aquí sí se puede hacer análisis de costo precio. reducido. Lo de, No, porque seguimos en programación entera. y digamos, si nos dicen qué pasaría o en cuánto se aumenta la distancia si Des- voy del 4 en vez al 6, del 4 al 5 o algo así, no sé. Tienes que ¿Puede? agregar esa restricción, o sea, poner una condición que, o digamos, si se aumentan los kilómetros de un arco y quieres saber qué implicaciones tienes que cambiar esa condición en el modelo y volverlo a correr. O sea, no es que no se pueda hacer análisis de sensibilidad, se puede hacer, pero cada vez que quieras hacer, tienes que correr el modelo. O sea, hacerle el cambio a la restricción y correr el modelo. ¿Sí es claro? Listo, muchachos. Eso era nuestra clase de hoy. Como les dije al comienzo, era el tema que nos faltaba para que puedan ya tener todo lo que se necesita para poder desarrollar el proyecto. Entonces, pues a trabajarle al proyecto, empezar desde ya. Como les dije,